Desde los últimos estrenos en cine, las series pasando por los clásicos y las joyas escondidas. Esto es Cine Placebo, con Andrés Murillo. La película Hamnet de la directora Chloe Zhao se ha convertido en una de esas nominadas importantes e interesantes para este inicio de 2026. Es una película que como productor tiene a Steven Spielberg y que de alguna manera eso le da cierto sello e identidad. Por otro lado, su directora Chloe Zhao la recordamos por su gran éxito Nomadland, que la puso también como ganadora de los Oscar, y otros de sus títulos la han convertido en una de esas directoras que a Hollywood les gusta mucho en su estilo. Y aquí en Hamnet es una adaptación de la novela de Maggie O'Farrell. Es ficcional alrededor de ciertas anécdotas de la vida de William Shakespeare, pero explorar la posibilidad de cómo surgió una de las grandes obras del arte que es Hamlet. Entonces vemos ese primer momento cuando William conoce a la que sería su esposa, Agnes, ese enamoramiento inicial, luego la consolidación de la familia y sin embargo cómo William tiene que irse para Londres, se siente atrapado en este pequeño poblado y en esa distancia sufre una tragedia. Sin caer en más spoilers, a partir de ahí se transforma la historia, la vida de estos personajes para llegar a ese gran momento de creación en el personaje, en la obra dramática profunda de Hamlet. Haciendo la revisión de los diferentes elementos que componen Hamlet, hay que destacar la fotografía de Lukasz Sla. Este director de fotografía ha trabajado con Paweł Pawłowski, este director polaco, unas increíbles fotografías en blanco y negro, y también con la película más reciente de Jonathan Glazer, también nominada el año pasado a los Oscar, Zona de Interés. Es un director que tiene un cuidado de la imagen que aquí se plasma y se explora en detalles, en una evolución constante. Detalles como el vestuario, ese color rojo vibrante que tiene el personaje de Agnes y que es permanente en ella por esa vitalidad, esa conexión con la naturaleza, pero luego ante la tragedia que vive, ese color se vuelve opaco, café, cambia totalmente su vestuario y se retoma al final en esa reconciliación. Detalles como la naturaleza, esos verdes vibrantes que constantemente tienen unas sombras profundas, en el mismo plano se puede ver esos contrastes, o los personajes cuando están entrando a ciertos espacios y atraviesan un marco hacia un negro absoluto, a esa oscuridad, a esa muerte. Si la tragedia es alrededor de la muerte, tendré que caer en el spoiler. Quien fallece es su hijo, Hamnet, y que esta tragedia la vemos desde lo visual a través de esos oscuros. La película tiene dos momentos cruciales que son los partos de sus dos hijos. El primer parto, Agnes va corriendo a la naturaleza, lo tiene sola, con dolor natural de un parto, pero vibrante, llena de colores y vida a pesar de unas pequeñas sombras que atraviesan ese plano maravilloso. Luego el segundo parto es al interior, no puede salir afuera, está cayendo una tormenta, son unas vigas, un cuarto muy oscuro que caen sobre ella, es acompañada de un dolor mucho más profundo, un parto más doloroso, es una secuencia que se vuelve muy angustiante y que ahí empezamos a ver esas transformaciones o esa evolución de la luz y la vitalidad hacia esa oscuridad y que luego en otros momentos vemos también cómo el juego con los diferentes espacios y su luz hacen que el vestuario o ciertos elementos de utilería tomen esa vitalidad. Aquí la fotografía de Lucas es impresionante. Otro de esos grandes elementos que tiene la película será la actuación a la cabeza de Jessie Buckley, el papel protagónico, una categoría que va a meritar hacer un pequeño programa para la categoría de actriz en rol principal. Aquí Jessie Buckley lo que hace es impresionante, una cámara que se mantiene mucho en primeros planos, su rostro se destaca, se enmarca, esa contención, esa ira, esos dolores, los vacíos, esas miradas cómplices, hay una cantidad de matices en los microgestos de su cara que hacen que esa actuación sea demasiado potente, llegando incluso a opacar al que llega como la gran estrella de la película, que es Paul Mescal, un actor que se ha posicionado mucho en los últimos años, tanto en cine independiente como en cine comercial de Estados Unidos, y que en este papel
queda en deuda. Realmente es un William Shakespeare que pudo dar más, que en esos momentos de profundo drama, cuando está en esa creación de Hamlet como tal, en esos diálogos profundos, la actuación se siente floja, se siente muy caída. Sin embargo, logra equilibrar un poco ante la potencia de la imagen, de la puesta en escena y estos elementos fotográficos, haciendo relevante algunos momentos. Por ejemplo, la película es el punto de vista de ella, la ausencia ante este hombre que se va a Londres, la deja con sus 2 hijos, la vida continúa y él empieza a ser intermitente en sus idas y venidas, en sus visitas para hacer ese rol de padre. Entonces toda esa primera parte de enamoramiento y configuración de la familia es en colores muy bellos, muy cálidos, coloridos y que nos muestra desde el comienzo que el personaje masculino, el de William Shakespeare, es tímido y le cuesta realmente expresar sus sentimientos y emociones. De ahí que le cuente la historia de Orfeo y con ese juego, con esa historia, es que logra conquistar a Agnes. Eso va a ser muy importante porque luego cuando sucede la tragedia nos damos cuenta que él no es capaz de hablar, no es capaz de enfrentar o de acompañar de buena manera a su esposa en el tránsito del duelo, que él huye y se refugia en las artes y es a través de la construcción de la obra, en este caso de Hamlet, cuando él pone ese sentimiento y puede demostrarle a su esposa Agnes su verdadero dolor, lo que está sintiendo y su manera de transitar el duelo. Incluso en la parte final, una secuencia muy bella de una puesta en escena de la obra Hamlet, el mismo William interpreta al fantasma. Ese fantasma tiene una doble mirada. Por un lado es la presencia fantasmal que tuvo con su hijo. El personaje de Hamlet obviamente es muy cercano a esa representación de lo que era el hijo, el juego del esgrima y demás. Recordemos, es una obra ficcional. Y que esa figura fantasmal estuvo presente y no en la vida de Hamlet o de su hijo. Estuvo como en idas y vueltas, como un fantasma. Pero también es la representación de cómo él, William Shakespeare, parte de él murió, que ese personaje fantasmal es representación de parte de su muerte ante la tragedia. Entonces es un papel muy bonito, tiene elementos claves, pero que faltó esa fuerza dramática como actor. Y por eso Jessie Buckley es arrasadora, es impresionante, sus manos, su tensión corporal. Es una película que está muy apegada a ese método Stanislavski y se siente muy bien dentro de los personajes, anclados además en un momento histórico donde eso teatral tiene tanta fuerza. Y dentro de toda esta construcción, un elemento interesante es el de ver cómo las artes ayudan a sus autores a transitar, a explorar y a crear diferentes emociones y que las obras, ese resultado final termina siendo esa catarsis ante los dolores, críticas o visiones de la vida. Hamlet, en lo personal, no es una de mis películas favoritas de esta edición de los Oscars 2026, pero reconozco precisamente la fortaleza, puntos a destacar y que en conjunto logra despertar en el espectador una emotividad, una conexión con ese drama que vive la mujer, la madre, la soledad para enfrentar esta tragedia. Hamlet de Chloe Zhao. Déjame en los comentarios qué tanto te gustó esta película, cuáles son los elementos que destacas y si merece el Oscar.